Muchísimas gracias, Abel, por la invitación a este workshop internacional y por honor compartir con los colegas que están aquí. Ojalá y esto sea motivo pues, de mayor intercambio, ¿no? Sí, en efecto, yo lo que pretendo hoy explicarles es, en realidad lo que voy a hacer es una aproximación filosófica a la fundación de la Real Universidad de México y a través de la cédula real, que es la que marca el ideario, conectar con cuál es la estructura de la Universidad de México en el siglo XVI, es decir, su fundación, qué antecedentes tiene, que me parece que se soslayan, generalmente se parte de la fundación y el ideario, yo creo que los antecedentes son claves, y después voy a exponerles a ustedes un caso para probarles justo el acierto de que este grupo haya denominado escolástica divergente. Yo cuando vi esto y me lo presentó Abel, dije, de aquí soy, porque generalmente lo que ha pasado en México es que primero una tradición liberal del siglo XIX negó todo el pasado mexicano y se llevó ahí también la tradición filosófica escolástica porque lo identificaban con el catolicismo, con el imperio español, etcétera. Y luego lo que pasó en el siglo XX por dos razones, después del franquismo, es porque Franco quiso reivindicar en España el pensamiento católico. Pero una cosa es que quieras quitar lo que se ha borrado como tradición y otra es que hagas una defensa ideológica del catolicismo. Entonces se cargó excesivamente las tintas a defenderlo nada más desde lo teológico. Por ejemplo, con la fundación y el financiamiento del CSIC en España y en México, al poder reivindicar la tradición escolástica, también se priorizó excesivamente el tomismo, perdiendo muchas de las tradiciones. Entonces, escolástica divergente precisamente lo que hace es marcar diversidad de tradiciones. Y eso es lo que yo estudio y felicito a este grupo, ¿no? Entonces, voy a dividir en tres partes mi presentación. Primero voy a hablar de la cédula real, fundacional por Carlos I y V de Alemania, primero de España, después voy a hablar de los antecedentes y por último de un caso. Bueno, parto de la cédula real y aquí les comparto pantalla. Miren, desde que tenemos el descubrimiento de América y el envío de los 12 primeros franciscanos, que los envía Carlos I, emulando el papel de los 12 apóstoles que llegan, este es un hecho paradigmático y simbólico, la red de colegios franciscanos en la Nueva España, en América, lo que va a intentar, no en todos los casos, pero en la mayor parte de lo documentado, es recuperar las tradiciones autóctonas que se están perdiendo por diversas razones. Entre otras, pues Zumárraga ha quemado algunos porque los considera idolátricos, se le ha cargado demasiado la culpa al obispo Zumárraga, pero en realidad también hubieron instancias políticas que lo hacen, pero finalmente se acaba pidiendo que se envíe una cédula a Carlos V para abrir la universidad. No sé si han notado que he hablado de Real Universidad de México y no dicho, como se dice siempre, Real y Pontificia Universidad de México. Ese es el primer error, que se identifica la Universidad de México como real y pontificia, y esto ocurrió muchos años después. La fundación en cédula real, y aquí la vamos a ver, aquí tenemos una primera imagen de cómo Carlos V, yo el rey, como están siempre titulados sus cartas, en 1553, avalan la fundación de la Real Universidad de México. El tema de que les diga yo que solo es real y no pontificia no es menor, porque como ustedes saben, y Alfonso X en el siglo XIII lo mencionó, las universidades en primer lugar se fundan, son medievales, y en segundo lugar pueden ser de tres tipos: universidades regias o reales, o universidades reales y pontificias, o universidades pontificias. Esto es algo de manual y es muy sencillo, pero noten ustedes el error hermenéutico que tenemos. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca, que la Real
Universidad de México se funda auspiciada bajo el mismo ideario que la Universidad de Salamanca, es una universidad regia y es una universidad jurídica que es fundada a la manera de Bolonia. En cambio, la Universidad de París es pontificia. Ojo, se fijan cómo se ha ido interpretando a la escuela de Salamanca en el siglo XVI, en general, y la obra de, por ejemplo, Belda Plans te lo dice, y pone toda la síntesis de quienes han avalado eso, te dicen que es una escuela prioritariamente teológica. Aquí ya hubo un desfase en la interpretación. Nadie dice que no tengan una visión, un paradigma, un horizonte teológico y cristiano, pero es una universidad jurídica. Y si revisamos todos los textos son de justitia jure. Eso es de lo que están hablando. Nadie quiere borrar la parte teológica, pero tenemos que precisar y avanzar un poquito más. Entonces, la Universidad de México, bajo esta cédula que les menciono yo ahí, se funda como una universidad primero real y por distintas gestiones que hacen después los obispos cara a la pastoral y a la evangelización, pero mucho tiempo después se le nombra ya Universidad Real y Pontificia. Esto está documentado en la gran obra de Cristóbal Bernardo de Plaza y Jaén, y es muy importante que se restituya, porque si no, nuestro modo de interpretación del currículo y de la estructura universitaria va a tener, pues si no un error, por lo menos un desfase. Bueno, eso es la primera cosa que yo quisiera mencionarles. Luego, una segunda cosa que tiene la Real Cédula, y por eso me parece que es tan importante aclararlo, es, se funda con los privilegios de Salamanca, pero se dice que es, aquí la cédula, fundada para los hijos de los naturales, es decir, tiene un ideario autóctono que no se subraya, y para los hijos de los españoles nacidos en América. También está ahí la cuestión autóctona, es decir, es una universidad que se funda para americanos. Este es otro punto clave. Un tercer punto clave de la cédula, habiendo ya aclarado todo eso, es que sí tiene como finalidad, y lo cito textualmente a la cédula, industriar en las cosas de la Santa Fe Católica. Indudablemente este es el ideario, no se quiere borrar, pero tiene una carga autóctona, y lo que vamos a ver en lo que se imparte en las cátedras es que es la asimilación de muy distintas tradiciones. La primer tradición, evidentemente, es la escolástica, y así trae el ideario, pero va a tener también una impronta renacentista sumamente importante, que va a estar en contacto con el humanismo, con una tradición nórdica del humanismo, ibérica, por la impronta de la Escuela de Salamanca del siglo XV, con autores como Alfonso Fernández de Madrigal, Pedro de Osma y Rodrigo Roa, que se mencionan muy poco y solo se carga la interpretación desde el siglo XVI con Vitoria. Tenemos que ver la formación de los pensadores que estudian en Salamanca y llegan a la Real Universidad de México para entender qué tipo de formación tienen, y ahí es donde vemos la divergencia de estas tradiciones. Entonces está la impronta renacentista con la tradición de Plinio y Cicerón, que son autores de lo más citados, está la escolástica y prioritariamente Tomás de Aquino, y desde luego está también la cuestión del humanismo, que no solo es el nórdico de Erasmo, que no solo es el de la tradición italiana, sino también el de la Escuela de Salamanca del siglo XV, que es importantísima. Bueno, pues esto es la primera cosa. Ahora, ¿cómo se estructura ya el currículo de la universidad? Indudablemente a la manera medieval, con el trivium, el quadrivium. Se mencionan las facultades que se fundan, que son la de cánones y leyes, la de teología,
desde luego, la más importante, la de artes con retórica y gramática, y algo interesante de la impronta renacentista es que inmediatamente después se mete la Facultad de Medicina porque se dan cuenta que en los indígenas hay aportaciones claves que superan los avances de Europa. Y entonces empiezan a hacer todo el siglo XVI en la Real Universidad, lo que va a tener es el desarrollo ya mestizo, diríamos, híbrido, mezclado, divergente en el terreno intelectual de tradiciones que se van asumiendo, ¿no? Esto se puede ver muy bien y después está documentado en otra acta notarial, como la cédula real que he encontrado en los archivos, en el Archivo General de Indias, por ejemplo, está que es la fundación del currículo de la Facultad de Artes y Teología. Y aquí ya estoy aterrizando en lo que nos importa de esta primera parte. Y ahí lo que se dice es que hay un dominico, que es el padre de la Peña, que es el primero en impartir, aquí viene lo importante, la cátedra Tomás de Aquino como prima teología. Entonces ahí tenemos, pero fíjense lo interesante, ese es el primer semestre. Algo pasa que el segundo semestre se quita la cátedra de Santo Tomás y no se vuelve a dar en todo el siglo XVI. Hasta 1607 se reabre la cátedra de Tomás de Aquino. Y aquí hay otra divergencia con Salamanca. ¿Qué pasó ahí? Si en Salamanca eran siempre Tomás de Aquino, ¿se acuerdan? Entonces, ahí lo que pasó es que ya llega un pensador, que es el que va a ser el primer catedrático y oficial, con la cédula real de 1553, después hablaré de él, quita la cátedra de Tomás de Aquino, es el agustino Fray Alonso de la Veracruz, y se decide por solo dar a Aristóteles. Bueno, aquí hay una inflexión importantísima que nos va a probar la divergencia. Otra vez reitero, nadie está quitando el tomismo ni la escolástica, sino que están introduciendo nuevas tradiciones renacentistas. Al tener este nuevo planteamiento, lo que nos viene, y que lo voy a exponer en mi tercera parte, es cuáles serían las razones para este cambio curricular, porque este es el cambio curricular que va a permanecer hasta finales del siglo XVIII. Entonces, ahí lo que tenemos es la primera parte, que ya con esto la desahogo. Por motivos de tiempo, paso rápidamente a la segunda, solo voy a exponer 3 partes, y es cuáles son los antecedentes a esta fundación y estructura de la Universidad de México. Bueno, pues los antecedentes están en los franciscanos, que como yo les dije, llegan los 12 en 1533, habían unas navegaciones previas, pero esta es la paradigmática. Estos franciscanos llegan auspiciados por Carlos I, y el virrey ya de Mendoza, que está desde 1535, por Juan de Zumárraga, el obispo, y ellos lo primero que van a hacer es documentando las tradiciones indígenas, primero en Tepepulco, y después fundan el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que se había empezado a hacer desde 1526 con unas navegaciones de los propios frailes llegados, y que lo que quería hacer ese colegio primero era para la aristocracia indígena, porque en la tradición previa al descubrimiento, el Imperio Azteca funcionaba con 2 colegios. Yo siempre les digo a mis alumnos, ojo, los griegos no tenían escuela para todos. En el universo náhuatl sí había escuela para todos. Estaba el colegio Tepochcali y el colegio Calmecac. El Calmecac era para iniciados y era para la aristocracia. Entonces el Tepochcali era para todo el pueblo. Ahí lo que tenemos es que en 1526 los frailes franciscanos que llegan para entonces se dan cuenta de esto, y ellos lo que hacen es fundar red de colegios en Tepepulco, luego en Santa Cruz de Tlatelolco, desde 1526 empieza incipientemente, pero forman cuestionarios. Por ejemplo, Bernardino de Sahagún hace unas minutas y unos cuestionarios muy precisos
preguntándoles a los más importantes de esta aristocracia, los sabios, a las tlamatinime, como se llama, y entonces van preservando su cultura y como dice en el Códice Florentino Sahagún, para quitar lo malo y dejar lo bueno que es mucho y preservar este valor y que sirva también para las industrias de nuestra sabiduría y de nuestra fe. Entonces, ahí tenemos un mestizaje, una divergencia clave en el sentido intelectual, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen estos centros científicos? Que repito, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y por eso lo estoy mencionando, no por un afán indigenista, es un colegio de educación superior, es decir, es el preludio universitario de América. Es un colegio de educación superior, pero para indios. La Real Universidad va a ser para indios, que finalmente no se va a cumplir, y para, en otras épocas, y para hijos de españoles que tampoco se va a cumplir porque van a acabar formándolos los jesuitas, que llegan a finales del siglo XVI. Pero en el siglo XVI sí se da esto, ya para el XVII cambia. Bueno, estos personajes son, por ejemplo, pues Jerónimo de Mendieta, que es franciscano, que escribe su historia eclesiástica indiana y ahí va documentando todo. Y hay mucha bibliografía sobre el primer colegio de Santa Cruz en Tlatelolco. ¿Por qué me interesa? Porque lo que tenemos ahí son las contribuciones de medicina que son prioritarias para la formación americana, y porque tenemos ahí las crónicas de los grandes indios, filósofos de esa época, como tenemos aquí, por ejemplo, vean esto, le saqué la crónica mexicana de Hernando Alvarado de Tezosomoc. Aquí lo que tenemos, y se los quise poner en este diagrama, que lo saqué de un libro, no es mío, en Textos Híbridos está, que yo lo que saqué es, vean el derrotero de recuperar las obras autóctonas. Tenemos la crónica mexicana y todo lo que va pasando hasta el siglo XX, en donde al fin se recupera, pero los textos de indios van pasando a manos de familias, a manos de intelectuales, hasta que finalmente se pueden hacer la publicación. Entonces, muchos están en la Universidad de París, en la Biblioteca Nacional. Entonces, tenemos perdido ese patrimonio intelectual, que el efecto que tiene para la divergencia escolástica es que perdemos parte del enfoque fundacional del 16. Y esto es lo que nos va a permitir poder entender lo que está pasando. Entonces, ahí lo que tenemos es, les digo rápidamente el hilo conductor para continuar en la última parte y que no me vaya a callar a ver. Entonces, el hilo conductor es el siguiente: se tienen las crónicas indígenas de la Escuela de Tlatelolco, posteriormente muchas de ellas contribuyen e inciden en las reflexiones de la universidad, que es el último caso que les voy a demostrar. Estos pasan finalmente, como les dije, a indios, aristócratas, filósofos del siglo XVII de la universidad. Tenemos, por ejemplo, las crónicas de Chimalpain o la familia de Alba Izlizóchitl del siglo XVII, donde esas familias venden sus obras, esta documentación tan importante que se conocía, a Carlos de Sigüenza y Góngora, el gran intelectual amigo de Sor Juana Inés de la Cruz del siglo XVII. Él recibe todo el patrimonio, al morir se lo hereda a los jesuitas, la Compañía de Jesús los obtiene y ahí los lee Francisco Javier Clavijero en el siglo XVIII, y después de la expulsión publica su gran obra Historia Antigua de México, y nos llega toda la tradición tanto de la Universidad Privada Jesuita como de la Real Universidad de México, como de esto que estoy hablando, que es la tradición autóctona que se ha soslayado. Entonces, aquí pasamos ya al caso particular que les quiero explicar antes de que termine mi tiempo, que es eso, cómo lo pruebo con Fray Alonso de la Veracruz, el primer profesor oficial de la Real Universidad de América. No es la primera universidad de América,
sabemos que es la de San Marcos, pero porque llegó más tarde la cédula. Se pidió primero la fundación de la Universidad de México, pero la cédula se atrasó y finalmente llegó al sur. Pero los mexicanos dicen que es la primera de América, la de México, no es cierto. Entonces hay que decir esto, ¿no? Y luego, Fray Alonso, les cuento un poquito de él. Él estudió, como todos los que llegaron de catedráticos a la Real Universidad de México, estudió en la Universidad de Salamanca, tuvo como profesor menos de lo que se dice, pero sí tuvo algunas lecciones con Francisco de Vitoria. Cuando Carlos V pide a Francisco de Vitoria que venga a América para fundar la Real Universidad de México, Vitoria se disculpa por su mala salud, dice que no puede venir, recomienda a algunos y especialmente a este laico todavía que es Alonso de la Veracruz, que se viene ya como clérigo a la Nueva España. Al llegar al puerto de Veracruz toma el hábito agustino y se pone el nombre, en realidad él es Alonso Gutiérrez, el nombre del puerto, Alonso de la Veracruz. Él venía a abrir la cátedra, pero la cédula en 1551 no había llegado, 52, entonces fíjense la fortuna o el destino o como lo que es la providencia, como lo queramos llamar, ¿no? Para mí es una feliz circunstancia y providencia. Se queda atascado en Michoacán y no puede llegar a Nueva España, que es donde va a abrir la Real y Pontificia, que posteriormente va a ser pontificia. Y para mí esa es una fortuna porque en Michoacán aprende lenguas autóctonas, empieza a documentar todos los usos y costumbres de los indios, funda ahí sí la primer biblioteca de América y además una red de colegios claves de educación. Y al documentar eso, finalmente en 1553 llega la cédula, se viene Sahagún a la Nueva España, cambia el currículo de Cátedra de Tomás de Aquino a primero puros comentarios a las obras de Aristóteles, y aquí están sus obras. Él empieza, la primera obra es la Dialéctica Resolutio, aquí por error lo puse en desorden, luego es primero son del mismo año, Recognitio Sumularum, Dialéctica Resolutio, y finalmente la Física Speculatio. Su pretensión a la manera medieval es empezar por la lógica y llegar, y aquí lo pone en la Física Speculatio, si luego ampliamos esto se los mando. Él lo que hace es decir, parto de las obras de Aristóteles en traducción del autor bizantino renacentista Ioannis Argyropoulos, y este es el Aristóteles que yo uso, lo pone desde la portada. Entonces, decir que es puro pensamiento escolástico a la manera de Salamanca es una imprecisión, porque aquí ya tenemos probado en la publicación la divergencia escolástica en todo su esplendor, ¿no? Desde que llegó en Michoacán empezó a documentar, y esta es la cuarta obra que aquí tienen en imagen, empezó a documentar los usos y costumbres en los matrimonios de indios. Y esta es su magna obra, el Speculum Conjugiorum, espejo de matrimonios, espejo de cónyuges, en realidad, porque no había matrimonio todavía como sacramento, no les había llegado la fe. Pero lo que va a demostrar esa obra, que la empieza a hacer desde que llega a Michoacán a Apuntes y finalmente es su gran obra, es el tema de los matrimonios de indios y cómo en ellos sí rige la ley natural, a pesar de que tienen signos distintos para el matrimonio. En la aristocracia había cierta poligamia, pero va demostrando cómo esto es una cuestión cultural y que en realidad vivían la ley natural, y va explicando todo esto, ¿no? Miren, Alonso tiene una impronta aristotélico-renacentista muy fuerte, tiene un planteamiento gracias al humanismo salmantino del siglo XV, gracias al humanismo y de su tiempo, y al nominalismo, que tiene una impronta nominalista muy fuerte, Alonso de la Veracruz, en donde plantea en esta obra Speculum Conjugiorum la variabilidad en el tema de la ley natural. Esta es una aportación clave. Ustedes recuerdan que los matrimonios, el tema del matrimonio era el típico tema del siglo XVI.
Vitoria tiene una relectio sobre de nuptias, Juan Ginés de Sepúlveda tiene una también sobre el matrimonio, y todos escribían pues por muchas razones, ¿no? Por lo que había pasado en Inglaterra, por una serie de razones sobre el matrimonio, pero eran tratados cortos los que se hacían en el siglo XVI. El Tratado de Alonso de la Veracruz es de más de 1000 páginas, y la riqueza que tiene es que documenta las tradiciones indígenas y lo une al tema canónico y sacramental. Entonces es sumamente interesante ver esta divergencia y este encuentro aunado a tesis de Tomás de Aquino y de autores como Agustín de Hipona. Entonces ahí tenemos otro. Por último, quisiera hablar de que la Universidad de México, a la manera de Salamanca, su conferencia inaugural o magistral, como decimos ahora en las universidades, pues eran las relectios, como ustedes saben, y Alonso de la Veracruz le toca empezar con su famosa relectio, que me parece que es el texto para América, y para probarla, que en primer lugar la universidad es de Justitia Iure, y no teológica como decir, y en segundo lugar, que es una defensa de lo autóctono que he enfatizado en mi exposición. Y esta relectio de Fray Alonso se llama De dominio infidelium et justo bello, sobre el dominio de los infieles y guerra justa. Y es un tratado que él plantea de 11 dudas. Qué inteligente, 11 dudas. Cuando tú dudas, no estás haciendo sentencias, no te puede decir nada la Inquisición, porque es una mera duda, ¿no? Entonces no lo hace como la relectio de Índice de Vitoria, lo hace la manera de dudas, muy, muy acertadamente. No le podría decir nada a Carlos V. Disculpa, Virginia, llevas 25. Perfecto. Y entonces hace ahí un tratado en donde a través de 11 dudas expone a Alonso de la Veracruz todo el planteamiento de América, criticando la administración colonial en torno a los indios y dando los límites del poder regio y papal. Este es el texto clave. Por último, acabo mencionando que Bernardino de Sahagún hizo su magna obra Códice Florentino o Historia General de las Cosas de la Nueva España, y que también es un tratado de corte medieval en la estructura que hace de su obra. Primero habla de los dioses indios, y en el libro 12 de la llegada de los españoles con la nueva ley del evangelio, pero que en el fondo pues tiene una impronta renacentista, por ejemplo, de Plinio, de Cicerón y todo esto en el corpus del texto. Y con esto llegamos, gracias Abel por mencionarme los tiempos, a las conclusiones de mi texto. Un análisis de la escolástica novohispana requiere tomar en cuenta la diversidad geográfica, cultural, política y religiosa frente a la escolástica de la Escuela de Salamanca en América, en España. Segundo, si analizamos la fundación y currículo de la universidad, vemos que el ideario es distinto, porque las condiciones son diferentes, no nos apartamos de nada, simplemente decimos los hechos. Tercero, las escuelas indígenas son un antecedente clave en la escolástica novohispana y es un hilo conductor hasta finales de la colonia. Y el último es que el caso específico del ideario de Alonso de la Veracruz muestran la pluralidad de tradiciones. Siempre en sus obras, Alonso dice, ¿qué dicen el nominalismo? ¿Qué dice la interpretación del Aristóteles renacentista? ¿Qué dice Tomás de Aquino? ¿Y qué dice algún compañero de España? Poco cita Vitoria. Claramente se ve que él quiere instalar algo nuevo sin apartarse de él. Pues esto es todo, colegas. Espero y haya servido para ustedes esta muy general exposición. Muchas gracias.